Hola, hola, mi nombre es Juliana Mateus y esta es la segunda parte de Asientos Simples. En este video puedes encontrar ventas de mercancía de contado y a crédito, préstamos y movimientos de caja y bancos. Por aquí en la parte de arriba encontrarán otro video con 5 asientos simples que se dividen en aportes de socios, compra de mercancía y gastos. Sin más preámbulos, continuemos. Sexto, la empresa realiza la recolección del periódico del mes y decide venderlo. Reciben por este concepto 600.000 en efectivo. Iniciemos reconociendo cuál es el primer movimiento a registrar. Este, por orden, siempre se ubica en el debe. En este caso, nos dicen que ingresa el dinero a la caja, 600.000 al debe aumentando. Segundo, buscamos un código de ingreso, es decir, que inicie con el número 4 que pueda definir este movimiento. En este caso me voy a ubicar en el grupo 42 no operacionales. ¿Qué quiere decir esto? El grupo 4, que son ingresos, se dividen en operacionales y no operacionales. Los ingresos operacionales son los que recibimos por nuestra actividad económica. Los no operacionales son ingresos extras que no tienen nada que ver con la actividad que realizamos. Por eso vamos a usar la 4205 otras ventas. Séptimo, realizamos una venta por 80 millones a crédito a distribuidora Calzado. Primero, veamos lo que está pasando. Estamos hablando de una venta, o sea, un ingreso, una cuenta que inicia por el número 4 y para aumentarla se registra por el haber. Su contrapartida es un pago a crédito. En el activo tenemos un grupo 13 que se usa para todas las personas que nos deben y el código de clientes es el 1305. Por ser activo se aumenta por el debe, entonces esto quiere decir que ingresa la deuda. La aumentamos por el debe 80 millones y al haber la 4135 80 millones. Esta cuenta de comercio al por mayor y al por menor se usa en las ventas. 8. Se realiza otra venta a Calza Más por 25 millones de pesos, nos cancelan por transferencia. Este asiento funciona como el anterior, lo único que se modifica es la forma de pago, que es por transferencia, o sea, nos depositaron ese dinero en banco. El registro se lleva al debe, es decir, 1110 bancos, 25 millones al debe y su contrapartida sería la 4135 comercio al por mayor y al por menor, que es la de venta. 9. Se realiza un préstamo a un empleado por 1.500.000. El valor se entrega en efectivo. Entonces, identificamos que alguien a partir de este momento nos debe, o sea, usamos una cuenta deudora y el código para préstamos a empleados es el 1365. Registramos este valor al debe, es decir, estamos aumentando nuestra cartera y el dinero lo entregamos en efectivo, es decir, sale de nuestra caja. Los activos se disminuyen por el haber. 10. Consignamos el 45% del dinero que hay en caja en la cuenta corriente del banco XY. Lo primero que vamos a hacer es revisar cuánto tenemos realmente en caja, por eso vamos a usar una cuenta T, viendo todos los movimientos que tuvo esta cuenta, incluyendo los del video anterior, ya que todo este es el movimiento real del mes, solo que yo lo dividí en dos videos. Iniciamos en el debe con los 50 millones del aporte inicial del socio, tenemos 600.000 que fue lo que recibimos de la venta del periódico para un total de 50.600.000 pesos. En la columna del haber tenemos 25 millones del dinero que consignamos para abrir la cuenta, 10 millones que fue con lo que compramos la mercancía y 1.500.000 que le prestamos al empleado. Para sacar el valor real de una cuenta por medio de la cuenta T, a la columna que dé el mayor valor, es decir, el debe, le restamos la columna del menor valor, el haber, lo que nos da 14.100.000 pesos. Es lo real que tenemos en la cuenta de caja, lo que ingresa menos lo que sale. Y finalmente hacemos el registro correspondiente. Nos dicen que ingresa a la cuenta de bancos 1110, aumentándola al debe y esto está saliendo de caja, así que 1105 al haber. Y así terminamos el primer taller de asientos simples. En un próximo video subiremos la dificultad e iniciaremos con asientos compuestos, manejando más de 2 cuentas. Así que si quieres aprender un poco más sobre contabilidad básica o estás iniciando tus estudios contables, te invito a suscribirte en el botón de abajo porque en este canal encontrarás el contenido que necesitas.